Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas: si quieres, puedes limpiarme. Compadecido, extendió la mano y lo tocó diciendo: quiero, queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió encargándole severamente: no se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés, para que les sirva de testimonio. Pero cuando se fue, empezó a pregonar bien alto y a divulgar el hecho, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba fuera en lugares solitarios y aún así acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. La primera pregunta que me surge hoy es: ¿a qué tenemos miedo? ¿De qué tenemos miedo? ¿Alguien de vosotros puede decir de qué tiene miedo? Bueno, algunos tenemos miedo de hablar en público, eso es cierto, el primer miedo. ¿Pero de qué más? Al fracaso. Al fracaso. Fracaso. ¿Por qué llevamos mascarillas? Al virus. Tenemos miedo de COVID. Y cuando se termine COVID y no hay otro peligro, porque no es solo que llevamos mascarillas, hay algo más que hacemos ahora con el tema de COVID. ¿Qué otra cosa hacemos? Nos aislamos. ¿Nos sentamos todos cerquita? Pues no, guardamos distancia. Pues nos lavamos, desinfectamos las manos, nos miden la temperatura. Todas estas cosas son buenas porque nos ayudan a evitar el contagio. Pero hay un pequeño peligro, que el miedo que una vez se instala en el corazón, se instala en la comunidad o en la sociedad, no hace otra cosa que crecer y aumenta la lista de los miedos que tenemos. Hace mucho tiempo, lo hemos escuchado en la primera lectura, la gente tenía de una enfermedad que se llamaba lepra. ¿Sabéis qué enfermedad era? ¿Qué pasaba cuando uno tenía lepra? Se le caía la piel. Y no solo que se caía la piel, pues aparecían heridas que hasta se le caían los dedos, se le caía, casi se puede decir, se le caía la carne de su cuerpo, partes de su cuerpo. Pero claro, esta enfermedad como COVID era contagiosa, no tan contagiosa como COVID. Entonces, al principio, como ahora tenemos con el COVID, se puso leyes que iban a proteger a la comunidad. Quiere decir, si uno tiene lepra, no había médicos,
no había muchos doctores en aquel tiempo, eran los sacerdotes que sabían algo de medicina, pero sabían poco. Entonces tenía que ir a presentarse al sacerdote para que diga, estás enfermo o estás sano. Y si estás enfermo, tienes que vivir lejos de la comunidad. Lo que llamamos hoy, tendrías que guardar la distancia social. Tienes que vestir ropa diferente para que todos que te conozcan y para que nadie se contagie. Si ves a alguien en el camino, le tienes que gritar impuro. Podríamos decir hoy día, enfermo. Hasta ahí todo está bien, pero los sacerdotes de aquel tiempo, de hace 2000 años, no eran dermatólogos. Y sabemos que nosotros a veces también tenemos alguna mancha en la piel, nos pica algo, nos sale una roncha, nos puede salir un grano, y nada de eso es lepra, porque no tenemos miedo. Incluso si alguien realmente tuviera lepra, pues hay tratamientos hoy día que curan todos estos problemas. Pero cuando se instala miedo a todas estas personas que tenían algún pequeño problema en la piel, se les marginaba, se les hacía vivir lejos, se provocaban que todo el mundo les tenía miedo. Y cuando estaba leyendo las lecturas de hoy, me acordé de un texto de Eduardo Galeano. Quiero leer, no es largo, él escribía Ventanas sobre miedo, así se llama. Y una de las ventanas sobre miedo, a ver si nos reflejamos en eso de alguna manera. Los que trabajan tienen miedo de perder el trabajo. Los que no trabajan tienen miedo de no encontrar nunca trabajo. Quien no tiene miedo al hambre, tiene miedo a la comida. Los automovilistas tienen miedo de caminar y los peatones tienen miedo de ser atropellados. La democracia tiene miedo de recordar y el lenguaje tiene miedo de decir. Los civiles tienen miedo de militares y los militares tienen miedo de la falta de armas. Las armas tienen miedo de la falta de guerra. Es el tiempo del miedo. Miedo de la mujer a la violencia del hombre. El miedo del hombre a la mujer sin miedo. Miedo de los ladrones, miedo a la policía, miedo a la puerta sin cerradura, al tiempo sin reloj, al niño sin televisión, miedo a la noche sin pastillas para dormir y el miedo al día sin pastillas para despertar. Miedo a la multitud, miedo a la soledad, miedo a lo que fue, a lo que puede ser, miedo de morir y miedo de vivir. Todos estos miedos nos acechan. Y dentro de estos miedos vemos que está Jesús. Jesús que no tiene miedo al leproso. La primera lectura decía, no hemos leído todo el texto, pues al leproso no se puede tocar, con leproso no se puede hablar, al leproso uno no se puede acercar, ¿sí? Y también cuando le tocan, le pueden contagiar con el virus. Eso, cuando toca le puede contagiar con el virus. Pero el virus tiene que acabar y esperemos que un día acabe, que un día seremos vacunados, que un día seremos protegidos. Lo que tenemos que tener cuidado todos, que el miedo no se nos quede y que el COVID, la lepra o cualquier tipo de lepra del siglo XXI no nos sirva de excusa.
de olvidarnos los unos de los otros, de permitir que se abandonen a las personas. Hoy no nos podemos visitar, hoy no nos podemos abrazar, hoy día no podemos compartir. Y eso se entiende, pero eso tiene que ser pasajero. Hoy día tenemos que respetar todas las restricciones porque nos salvan las vidas. Pero mañana, cuando terminan estas restricciones, no podemos quedar con justificaciones. Tenemos que tomar el ejemplo de Jesús. Tenemos que dar las cosas de calidad. Jesús se compadece, Jesús habla, Jesús toca, Jesús sana, cura, hace compañía, devuelve la salud, devuelve a la persona a la comunidad, devuelve la comunidad a la persona. Por eso, en este tiempo que estamos viviendo, todos tenemos que buscar una forma de dar lo mejor de nosotros y darlo de calidad. No dar las obras, no olvidar la esencia de lo que es ser familia, de lo que es ser comunidad. Los cristianos tenemos una responsabilidad y no podemos permitir que entre nosotros vivan personas olvidadas. Hoy no les podemos visitar por ser personas de riesgo, pero mañana les vamos a visitar. ¿Nos vamos a interesar los unos por los otros o vamos a cerrarnos en nuestro mundo? Eso es un gran desafío para todos. Y ahora quiero terminar con eso, una pequeña historia. Había un sabio sufi que se llamaba Nasruddin. Ya alguna vez hablé de él. Resulta que había un campesino que quería conocer al sabio Nasruddin. Tomó la decisión de hacer un viaje para ir a su casa y se le ocurrió llevar un regalo. No sé si vosotros conocéis a los gansos. ¿Sabéis qué es un ganso? Es como un pato grande. No es mucho de zoología, pero bueno. Se parece mucho, se parece a cisne también. Sí. Bueno, el campesino llevó a Nasruddin un ganso de regalo. Nasruddin lo recibió con gran alegría, lo invitó a su casa y empezó a cocinar el ganso para preparar una rica sopa. Invitó al campesino para que comparta con él la mesa y para que se quede a dormir en su casa. El campesino quedó muy feliz porque pudo conocer al hombre sabio, compartir con él la mesa y pasar una noche en su casa. El día siguiente le agradeció su recepción, su hospitalidad y se fue a su casa. Lo que pasa que al día siguiente alguien llamó a la puerta. Eran unos muchachos y Nasruddin les preguntó: ¿quiénes son ustedes? Ellos dijeron: somos hijos del hombre que te regaló el ganso. Y fueron recibidos y agasajados como su padre. La semana siguiente, alguien más llamó a la casa. Nasruddin preguntó: ¿quiénes son ustedes? Ellos contestaron: somos los vecinos de los vecinos del hombre que te regaló el ganso. Y esperaron
que se les invite a la casa. Nasruddin los invitó amablemente y les ofreció la sopa del ganso. Pero al día siguiente, otra vez alguien llama a la casa y dicen, preguntan a Nasruddin quiénes son. Y ellos responden, pues somos vecinos de los vecinos de los vecinos del hombre que te regaló el ganso, y esperaron ser invitados a la casa. Nasruddin les invitó, pero en el fondo ya se arrepintió de haber aceptado un día el ganso. Entonces desapareció en la cocina de su casa y salió con una sopera llena de agua caliente. Con mucho cuidado a cada uno les llenó el plato y puso delante de ellos. Ellos exclamaron, ¡por Dios! ¿Qué es eso? Y Nasruddin contestó, eso es la sopa de la sopa de la sopa del ganso. Y colorín colorado, este cuento se acaba. ¿De qué se trata? Pues que muchas veces en la vida, así como fue en tiempos de Jesús, que una ley que al principio iba a proteger la comunidad se convirtió en una ley que marginaba y despreciaba, quitando la dignidad a la gente, también nosotros recibimos la versión de la verdad, sobre todo en la época de bulos y fake news. Poco queda de su esencia original. Nuestra vivencia de fe, nuestro entendimiento del Evangelio, también pasa por tantos filtros que a veces no queda nada de su sabor original, de lo que pide y a lo que nos invita Jesús. Tratemos de ser sus seguidores, de seguir la esencia y no lo que ya no tiene sabor. Costumbres, ritos vacíos, sin vida, sin esperanza. Nosotros somos comunidad, somos gran familia, somos hombres y mujeres que viven el amor. Amén. Sí.